Buenas noches. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? O bueno, vamos a continuar con los ejemplos de la regla de la cadena. Vamos a hacer ejemplitos, unos 4 ejemplos. Después vamos a ver ejemplos bonitos en donde, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos dos funciones que no son derivables? Al componerlas, ¿qué nos va a dar? Una derivable, una no derivable. O si una de las dos, una es derivable y la otra no, ¿qué pasa cuando las compones? ¿Es derivable, no es derivable? Bueno, para ese tipo de ejemplos vamos a ocupar las funciones de tipo Dirichlet, que ya habíamos comentado, aún así las voy a recordar. Y vamos a ver, ¿no se escucha nada? ¿Alguien aparte de Cristian, no escucha el audio? Yo sí lo escucho, ¿por qué? ¿Ya escuchan? Sí, lo escucho. Ok, bueno, sí, que creo que sí. Bueno, en fin, a ver, déjenme admitir a alguien más y escribí algo en el chat respecto al audio. ¿Ya se escucha? Ok, perfecto. Entonces ya estuvo. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a ver la función raíz enésima, ¿ok? Vamos a ver la raíz enésima y, y vamos a calcular su derivada, ¿ok? Calculamos la derivada a través de la definición, que era un pendiente, y eso lo vamos a combinar con la regla de la cadena, porque calculamos la derivada de la raíz enésima. Y después si tú a la raíz enésima lo elevas a la m, no a la n, a la m, ¿qué obtienes? Tienes la función x a la m entre n. Y vamos a calcular usando regla de la cadena la derivada de las funciones del tipo x a la m entre n. Usando regla de la cadena. Después, ¿qué sigue? Después vamos a ver qué es una función estrictamente creciente, estrictamente decreciente, inyectiva, suprayectiva. ¿Todo esto para qué? Esto último que estoy diciendo, ¿para qué? Para llegar a los teoremas de la función inversa, tanto de continuidad como de derivadas, de derivabilidad. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar con los ejemplos de regla de la cadena. Voy a empezar a escribir. Y nuestro primer ejemplo es este. Ejemplo 1. Vamos a resolverlo de dos formas. Una forma muy cuidadosa, viendo cómo se aplica paso a pasito la regla de la cadena, y después tratando de encontrar un procedimiento muy sencillo. Un procedimiento muy sencillo que no requiere de hacer todo este procedimiento un procedimiento laborioso. Bueno, va el primer ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a considerar la función h de x igual a seno elevado al cubo de coseno de x cuadrada más 1. Tenemos esta función y nos piden, y necesitamos calcular su derivada. Calcular h' de x. ¿Ok? Bueno, como le hicimos la clase pasada, vamos de afuera hacia adentro. ¿Cuál es el de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro, ¿ok? ¿Qué es lo primero que se hace pensando de afuera hacia adentro? Se está elevando al cubo. Entonces uno piensa en una función que a cada punto del dominio lo manda a ese mismo punto, pero elevado al cubo. ¿Qué función es? La x cúbica. Entonces, una función que tenemos que considerar es la función, voy a anotarla así, g1 de x igual a x cúbica. Ya, ok, ya el cubo, nuestra primera función es la x cúbica. Vamos de afuera hacia adentro. ¿Qué función sigue? ¿Qué función sigue? La función seno. Si te das cuenta, es seno evaluado en una cosota, que es el coseno de x cuadrada más 1. Pero la función que sigue es la función seno. Entonces, nuestra función g2 sería la función seno de x. Ok, vamos de afuera hacia adentro. ¿Qué sigue? Dentro del argumento del seno, ¿qué tenemos? Coseno de x cuadrada más 1. Coseno de x cuadrada más 1. ¿Y cuál de afuera hacia adentro? ¿Qué función seguiría? El coseno de x. Entonces sería g3 de x igual a coseno de x. Y por último, la última, vamos de afuera hacia adentro, lo que quedó hasta adentro, fue la función g4 de x igual a x cuadrada más 1. ¿Ok? ¿Y esas funciones qué? Pues ocurre que esas cuatro funciones que encontramos son polinomiales
y trigonométricas. Y ese tipo de funciones ya sabemos calcular sus derivadas, ¿ok? Y además, ¿qué? Además, nuestra función h de x, tenemos que h de x se puede ver como la composición de G1 con G2, con G3, con G4, todo esto evaluado en x. Ajá. Entonces, queremos calcular la derivada de h. Eso es lo mismo que calcular la derivada de esa composición. ¿Y eso en qué nos ayuda? A que podemos aplicar la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena. Voy a bajar tantito, que se siga viendo la h. Ahí está. Ahí está. Y vamos a aplicar la regla de la cadena. Aquí hay que recordar algo de superior. La composición de funciones, recuerden que es una operación binaria que es también asociativa. No importa cómo asocies las composiciones, siempre van a dar el mismo valor, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner una flechita recordando eso. Recordatorio. G1 compuesta con G2, compuesta con G3, compuesta con G4, la podemos ver de la siguiente manera. La podemos ver como G1 compuesta con esta función. G2 compuesta con G3 compuesta con G4. ¿Por qué lo acomodamos de esa manera? Porque la regla de la cadena, de principio, ¿cómo se aplica? Con dos funciones que se componen. Ajá. Entonces, para aplicar la regla de la cadena, tenemos que ver a nuestra función h como la composición de dos funciones, de principio. Que aquí aparecieron 4, sí, es un hecho. Pero de principio tenemos que verlo como la composición de dos. Entonces, agrupamos de 2, de 2, de 2, y así es como vamos a ir derivando. ¿Ok? Vamos a hacer el cálculo. ¿Qué nos queda? H' de x es lo mismo que derivar G1 compuesta con G2, compuesta con G3, compuesta con G4, prima de x. Agrupamos, como dice la flechita roja, y nos termina quedando G1 compuesta con G2, compuesta con G3, compuesta con G4. Prima. Bueno, aquí pongo de otro color el paréntesis. Vamos a ponerlo así. Ahí está, prima de x. Hay que tener cuidado con los paréntesis. Si yo me equivoco, me dicen, por favor. ¿Ok? Aplicamos regla de la cadena. ¿Cuáles son las primeras dos funciones que vamos a aplicarles la regla de la cadena? Observen. Van a ser las funciones que voy a subrayar en rojo. La primera función es la G1. Ajá. Y la otra función a la que le vamos a aplicar regla de la cadena es esta función, es toda esta función. Toda esa función, las dos funciones que estoy subrayando en rojo son las funciones que estamos pensando que se están componiendo, ¿ok? Así que aplicamos regla de la cadena. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a G1', ¿de qué cosa? G1' de lo que está adentro, que sería G2 compuesta con G3 compuesta con G4 en X, multiplicada por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería G2 compuesta con G3 compuesta con G4, y todo esto hay que derivarlo. ¿Ok? Estamos aplicando regla de la cadena. ¿Ok? Voy a bajar tantito. Voy a bajar tantitito nada más. Ahí está. Y, bueno, ¿qué sigue? Pues el factor que está del lado izquierdo, ese ya no hay que hacerle nada. Ese ya lo derivaste, ya está evaluado. Ahí está. Estoy agregando gente. Perdón. Ahí está, ahí está. Ok. El factor del lado izquierdo ya lo derivaste. Ajá. Entonces ese vamos a dejarlo igual. G2 compuesta con G3 compuesta con G4 de X. Déjalo así ya. Y el factor del lado derecho, a ese le vamos a aplicar nuevamente la regla de la cadena. ¿Cómo? ¿Cuáles son las dos funciones a las cuales vamos a aplicar la regla de la cadena?
vamos a aplicarle la regla de la cadena, lo que voy a subrayar de color naranja, a la función G2 y a la función G4 compuesta con G3. ¿Ok? G4 compuesta con G3 es una función, es una composición, pero en particular es una función. Y la G2 también es una función. Esas dos funciones las componemos y les aplicamos regla de la cadena para calcular su derivada. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar G2, bueno, aquí aplicamos nuevamente regla de la cadena a lo que está de color naranja. Aquí le pongo abajito, le subrayo de naranja, para que se vea que le vamos a calcular, le vamos a aplicar regla de la cadena. ¿Y qué nos queda? Nos queda G2' de lo que está dentro, que sería G4 compuesta con G3. Multiplicado por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro, ¿qué es? Es G4 compuesta con G3. Ok. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para concluir el cálculo de esta derivada? Nos falta un factor nada más. Nos falta el factor que voy a poner de color azul. Bueno, esta composición. Nos falta esta y esta de acá que estoy subrayando de azul. Porque todo lo demás, si se dan cuenta, ya está derivado, ya está evaluado en lo que debe de ser. Dime, ¿qué pasó, compañera? ¿Qué pasó? El último paréntesis, ¿te refieres a este? A ver, déjame ver. No se marca, no se ve. ¿Dónde lo abrió? ¿Dónde lo abrió? No sé a cuál te refieres. A ver, déjame ver. Sí, haga de cuenta que puso la composición de G3 con G4 y esa la tenemos que derivar. Y puso hasta el último ese paréntesis. ¿Ese paréntesis es de la primerita? O sea, Ese paréntesis nos dice que todo lo que está dentro del paréntesis multiplica a G1' de G4 compuesta con G3 compuesta con G2. Solo es para hacer notar cómo que lo que está dentro del paréntesis multiplica al primer factor. El primer factor es el que voy a subrayar de morado. Solo para eso lo puse. ¿Sí está bien? Ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Vale, vale. Ahora, nos falta calcular la derivada de G4 compuesta con G3. Aplicamos nuevamente regla de la cadena. Voy a bajar tantito. ¿Y qué nos termina quedando? Aquí, por regla de la cadena, se lo aplicamos a lo que está de color azul. ¿Qué nos va a quedar? Pues ya vamos a sustituir simplemente. Nos va a quedar G2 compuesta con G4 compuesta con G3 compuesta con G2, evaluado en X, multiplicado por G2', evaluado en qué punto? Evaluado en G3, en G4, compuesta con G3 de X. Ajá. Y esto multiplicado por, aplicamos regla de la cadena, ¿qué nos queda? Nos queda la derivada de G3, evaluada en G4 de X, por la derivada de G4 de X. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Pues que dejamos todo en términos de la derivada de G1, de la derivada de G2, de G3 y de G4. ¿Y eso en qué nos ayuda? Que esas funciones nosotros sí sabemos calcularles la derivada. Al inicio no sería G1', por supuesto. Gracias por decirme, Alexis. Aquí es G1'. En la última igualdad faltó poner G1' al principio. ¿Ok? Muchas gracias. Déjenme ver los comentarios rápidamente. Ok, bien. Todo quedó en términos, las derivadas quedan en términos, las derivadas que aparecen en esta expresión son de G1, G2, G3, G4, y esas funciones sí las sabemos, sí sabemos calcular sus derivadas. Vamos a subir tantito. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, la derivada de G1? G1' de X es una X cúbica. ¿Cuál es su derivada? Es 3X cuadrada. ¿Cuál es la derivada de G2? La derivada de G2, como es seno de X, su derivada es coseno de X.
La derivada de G3, ¿quién es? Como es coseno, su derivada es menos seno de X. Y la derivada de G4 es 2X y nada más. ¿Ok? Ya calculan la derivada de G1, G2, G3, G4. ¿Y qué sigue? Pues simplemente hay que sustituir. ¿Ok? Hasta aquí todo va bien. No hay ninguna duda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, Todo bien. perfecto. Gracias por responder. Ok, perfecto. Gracias. Voy a bajar. Y lo que ahora vamos a hacer es sustituir. ¿Ok? Hay que tener presente quién es cada cosa, ¿no? ¿Quién es G1'? Así que voy a ver quién es G1'. Es 3X cuadrada. Recuerden, G1' es 3X cuadrada. Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo. Ajá. En la última expresión, G1' es 3X cuadrada. Entonces, donde aparezca la X, vamos a poner G4 compuesta con G3 compuesta con G2 evaluado en X. Y nos va a quedar 3 veces todo esto elevado al cuadrado. ¿Quién? G4 compuesta con G3 compuesta con G2. ¿Quién es esa composición? Pues vamos a subir tantito a ver quiénes son las funciones. Y G4 compuesta con G3 compuesta con G2. Si alguno tiene una duda me dice, ¿eh? Pero eso es seno del coseno de X cuadrada. Así que voy a bajar. Seno del coseno de X cuadrada más 1. Más bien, ahí está. Falta un paréntesis, sí, ahí está. Multiplicado, eso que acabo de poner corresponde a lo que voy a marcar en rojo. ¿No faltaría un menos, profesor? ¿Un menos? A ver, déjame ver. ¿Por G3? La G3, déjame ver. No, ¿sí? ¿En la G3? Ah, no, sí, yo estaba pensando en la G3'. En la derivada, ¿no? Creo. Sí, 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 sí. Ok, vale. Gracias, ¿eh? Ahora, sustituimos en lo que voy a poner de color azul. G2' evaluado en G4 compuesta con G3. ¿Quién es G2'? Nos fijamos quién es G2'. G2' es coseno de X. ¿Ok? Entonces, coseno de X, bueno, escribimos coseno. ¿Y el coseno dónde tiene que estar evaluado? Tiene que estar evaluado en G4 compuesta con G3. G4 compuesta con G3 es, si alguien tiene duda me dice, es coseno. No, perdón. No, sí, es coseno de X cuadrada más 1. G4 compuesta con G3 es coseno de X cuadrada más 1. Aquí está G4, es X cuadrada más 1. Y aquí tenemos a G3, que es coseno de X. ¿Ok? Las compones y te queda coseno de X cuadrada más 1. Voy a bajar tantito. Ok, bien. Eso corresponde al factor que está de color azul. Puse verde. A ver, azul. Ahí está. Ya. Y ahora vamos a derivar a G3'. Lo evaluamos en G4 y lo multiplicamos por G4'. Eso lo voy a poner de color verde. ¿Cuál es la derivada de G3? La derivada de G3 es menos seno de X. Ahí sí va a aparecer un menos, ¿ok? Entonces nos va a quedar multiplicado por, pongo un paréntesis, menos seno, ¿evaluado en qué punto? Evaluado en G4 de X. La G4 es X cuadrada más 1. Chino. Ahí está. Es X cuadrada más 1. X cuadrada más 1. Y eso está multiplicado por G4' de X. G4', ¿cuánto vale? Vale 2X. Y ahí está. Esa sería la derivada de la función h de x. La que dejó ver me podría revisar. Yo hice la que dejó ayer. Sí, la puedo. Oiga, yo hice la que
la que dijo ayer, ¿me la podría revisar? Sí, la puedo revisar, pero mándamela a mi correo, ¿vale? Mándame lo que hiciste al correo y yo checo tu ejercicio, ¿ok? Vale. Igual cualquier persona que quiera, de los ejercicios que dejo, que no se tienen que entregar, si quieren revisar si están bien o no, mándenoslos, nos los mandan y los revisamos, ¿ok? Nosotros los revisamos y les hacemos las observaciones correspondientes, ¿vale? Pero bueno, la conclusión es que la derivada de h' de x es igual a 3 veces, bueno, lo que está en rojo por lo que está azul, por lo que está en color verde. Toda esa expresión, ¿vale? ¿Hay alguna duda? ¿Todo va bien? Ok. Si es que hay dudas, me dicen. Vamos a hacerlo mediante un método sencillo, ¿ok? Ahorita lo que hicimos fue descomponer a la función h en 4 funciones. En la práctica no se hace eso. Ya cuando vas a hacer un ejercicio de la regla de la cadena, que el objetivo es hacer el cálculo, nada más el cálculo de la derivada, no te pones a descomponer a la función en cierta cantidad de composiciones. Lo haces más directo. Ajá. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer de una manera más directa. Recuerden, mande, ¿qué pasó? ¿Podría subir tantito la imagen a donde está la derivada de de G3? Ah, la derivada de G3, ok. Sí, por favor. Ahí está. Vamos a hacerlo de una manera más rápida, más concreta. Ajá. Ahorita lo hicimos paso a pasito, viendo cómo se aplica la regla de la cadena. Ajá. Gracias. No, ¿de qué, Yair? Vamos a hacerlo de una manera más directa, ¿ok? Así que bajo y vamos a tratar de encontrar un procedimiento sencillo, ¿ok? La función h de x que tenemos es esta, es seno al cubo de coseno de x cuadrada más 1. Falta un paréntesis. No, ahí está, ¿no? ¿Ya está? Sí. Déjenme ver. Ahí está. Ok. Entonces lo que uno tiene que hacer es esto. Vamos a hacerlo directo. Como dijimos, ¿cuál es la función que está hasta afuera? La cúbica. Entonces deriva la cúbica. 3 veces lo de adentro, que es seno del coseno de x cuadrada más 1. Eso es lo que está dentro. Pero la cúbica, su derivada, ¿qué es? Es 3x al cuadrado. Y en vez de poner x, pones lo que queda dentro del cubo, en la función h. Ajá. Lo que queda dentro de lo que está elevado al cubo, lo pones dentro de la derivada de x cúbica. Ajá, que es 3x cuadrada. Y bueno, primer paso. Después, derivas lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Es seno coseno de x cuadrada más 1. ¿Cuál es la derivada de seno? Es coseno. Y coseno lo evalúas en lo que está dentro, que es coseno de x cuadrada más 1. Y ahora derivas lo de adentro, que es coseno de x cuadrada más 1. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos seno. Lo evalúas en x cuadrada más 1 y lo multiplicas por la derivada de lo de adentro, que sería 2x. O sea, lo hicimos aquí de una manera más rápida, solo como que uno ya tiene que tener presente las composiciones que se realizaron, las composiciones que conforman a la función h. Y entonces vas aplicando regla de la cadena, y ya. Pero bueno, uno puede empezar haciéndolo, descomponiendo la función en cierta cantidad de composiciones, aplicar la regla de la cadena poco a poquito, o lo puede hacer de una manera más directa, que es como acabamos de decir. Lo dije con palabras, no escribí nada, no escribí un algoritmo, pero este es el camino a seguir. Tienes el cubo, lo piensas como la x cúbica, derivas, evalúas en lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Seno de coseno de x cuadrada más 1. Ahora derivas lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Seno de coseno de x cuadrada más 1. Deriva eso. Regla de la cadena nuevamente. Lo de afuera la derivada de lo de afuera es coseno. Lo evalúas en lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Coseno de x cuadrada más 1. Y ahora derivas lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Coseno de x cuadrada más 1. Regla de la cadena nuevamente. Menos seno. ¿Qué es lo de adentro de coseno de x cuadrada más 1? X cuadrada más 1. Y ahora multiplicas todo por
la derivada de lo de x cuadrado más 1, que es 2x. ¿Ok? Así se hace. Es más sencillo hacerlo de esta manera a ir descomponiendo, haciendo la descomposición en composiciones. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Si hay dudas, díganme, por favor. Si no hay dudas, bueno, yo voy a continuar. ¿Ok? Va. Voy a bajar. Y vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a considerar la siguiente función. Vamos a considerar la función h de x igual a cosecante de x cuarta más 1 elevado a la 100. ¿Ok? Cosecante de x cuarta más 1 y lo que está dentro del argumento de cosecante, lo que está dentro, está elevado a la 100. ¿Ok? ¿Qué queremos? Pues calcular h' de x. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como le hemos estado haciendo de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la primera función pensando de afuera hacia adentro? La primera función es cosecante, ¿ok? Entonces tomamos g1 de x igual a cosecante de x. Ahí está. ¿Sabemos su derivada? Esta creo que lo dejé de ejercicio, ¿no? La derivada de cosecante, ¿cuánto vale? Bueno, ahorita se las voy a decir, si no lo calculan, bueno, ahorita les digo, es menos cosecante por cotangente de x. Se puede calcular muy sencillo porque recuerden que cosecante por definición es 1 entre seno de x. Aplica regla del cociente, calcula su derivada y te va a quedar menos cosecante de x por cotangente de x, ¿vale? Bueno, después, de afuera hacia adentro. ¿Qué sigue? Ahora tenemos x cuarta más 1 elevado a la 100. De afuera hacia adentro. Tenemos que todo está elevado a la 100. Entonces, la siguiente función es la función g2 de x igual a x elevado a la 100. ¿Sabemos su derivada? Por supuesto. X a la 100 es un polinomio. Su derivada es 100 veces x a la 99. Ahí está. Bien. Ahora, de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la última función que nos queda? La última función, la de hasta adentro, es la x cuarta más 1. g3 de x igual a x cuarta más 1. ¿Cuánto vale su derivada? Su derivada vale 4x al cubo. ¿Ok? Ya tenemos la descomposición de h en 3 funciones. Notemos que h de x se puede ver como g3 compuesta con g2, compuesta con g1, y todo esto evaluado en x. Y por la asociatividad, y como la composición es asociativa, esa función la podemos ver como g1 compuesta con g2, compuesta con g3 de x. ¿Ok? ¿Por qué lo acomodamos de esa manera? Porque la regla de la cadena se aplica con dos funciones que se están componiendo. Se aplica de 2 en 2, de 2 en 2. ¿Ok? Bueno, vamos a aplicar regla de la cadena. Voy a bajar. Si hay dudas, díganme, por favor. Entonces, calculamos la derivada. h' de x. h' de x es lo mismo que g3 compuesta con g2, compuesta con g1 de x, lo agrupamos y aplicamos regla de la cadena. ¿A qué funciones? Acuérdense que la regla de la cadena se aplica de 2 en 2. La primera función a la que se le aplica es a estas dos funciones. Más bien, a estas dos funciones se le aplica a g3 compuesta con g2 y a la función g1. Le aplicamos regla de la cadena, se están componiendo. Por regla de la cadena, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser a la derivada de la de afuera, evaluada en lo de adentro. Entonces nos va a quedar g3 compuesta con g2, todo eso evaluado en x, multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería
G3 compuesta con G2' de X. Lo estamos haciendo ahorita paso a paso. ¿Por qué? Porque apenas estamos viendo la regla de la cadena. Ya cuando estemos en problemas, bueno, ya hayamos visto este tema y estemos, por ejemplo, en temas de optimización, etcétera, pues ya lo haremos directo. Pero ahorita, como apenas estamos aprendiendo esto, lo estamos haciendo paso a paso, ¿va? ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora vamos a aplicarle la regla de la cadena ¿a qué factor? El factor del lado izquierdo ya lo derivaste, ya está evaluado. El factor del lado derecho todavía falta derivarlo, usando regla de la cadena, porque quieres derivar la composición de G3 con G2, ¿ok? Entonces, las funciones a las que se le está aplicando regla de la cadena es las que estoy subrayando en rojo, y le aplicamos regla de la cadena y ¿qué nos va a quedar? El factor del lado izquierdo, déjalo así, ese ya no se mueve. Nos va a quedar G3 compuesta con G2, evaluado en X, multiplicado, ahora sí aplicamos regla de la cadena, nos va a quedar G2' de G3 de X, multiplicado por G3' de X. ¿Y qué pasó? Que ya calculamos la derivada. Ya está escrita la derivada en términos de G1, en términos de la derivada de G2 y en términos de la derivada de G3. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Ahora lo que hay que hacer es sustituir. ¿Ok? Vamos a sustituir quién es la derivada de G1, quién es la derivada de G2 y quién es la derivada de G3. Vamos a hacer la sustitución. ¿Y qué nos queda? ¿Cuál es la derivada de G1? Es menos cosecante por cotangente. Entonces nos va a quedar menos cosecante de X por cotangente. Hay que hacer un poquito más grande esos paréntesis, porque si no, no nos va a caber la expresión. Menos cosecante, yo creo que así, multiplicado por cotangente. ¿Y eso dónde va a estar evaluado? Eso va a estar evaluado en G3 compuesta con G2. ¿Quién es G3 compuesta con G2? Es X a la 4 más 1 elevado a la 100. ¿Ok? Estamos escribiendo el factor que aparece de color verde. Es todo esto. Y la cotangente también está evaluada en X a la 4 más 1 elevado a la 100. ¿Va? Ahora vamos con el siguiente factor. G2' debe estar evaluado en G3 de X. ¿Quién es G2'? Es 100 por X a la 99. Esa expresión debe estar evaluada en G3 de X. G3, ¿quién es? Es X cuarta más 1. Entonces nos va a quedar multiplicado por, aquí como lo ponemos, 100 por X cuarta más 1 elevado a la 99. Lo que acabamos de escribir es lo que está en color rojo. Aquí falta un paréntesis, ¿eh? Aquí falta un paréntesis. Ahí está. Y nos falta otra cosita más. Nos falta la derivada de G3'. ¿Cuánto vale la derivada de G3'? La derivada de G3' vale 4x al cubo. Y ahí está. ¿Ok? Lo hicimos paso a paso. ¿A qué nos referimos con paso a paso? Viendo a la función h, la función que queremos derivar, en términos de tres funciones, y de tal forma que esas tres funciones, al componerlas, nos dan la función h. Y aplicamos varias veces la regla de la cadena. Se aplicó varias veces, porque se aplica de dos en dos. De dos en dos, ¿ok? Ahora, haciéndolo rápidamente. Si faltaba un paréntesis, no, ¿verdad? Creo que no faltaba ningún paréntesis. Acabo de ver que no. Ya había dos paréntesis. Sí. Sí, no falta ningún paréntesis. Gracias por decirme. No falta. Gracias, Alejandro. Y el otro compañero, gracias. Bueno, esa es la respuesta. ¿De qué? De la derivada de h de x es igual a toda esta expresión que obtuvimos. Ajá. Y lo que hicimos fue descomponer a h en tres composiciones. No va paréntesis en cosecante de x. No va paréntesis desde menos cosecante hasta el argumento de cotangente.
Sí lo podríamos poner, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí involucrado son multiplicaciones. Recuerda que son multiplicaciones. Entonces, en el caso de las multiplicaciones no hace falta poner un paréntesis. Por ejemplo, menos A por B, uno podría decir, pues lo puedo escribir de esta manera, o lo puedo escribir de esta manera, o de esta manera, y en cualquier forma es el mismo número. Lo mismo pasa con las funciones. Si fuera una suma, ahí sí cambian las cosas. Ahí sí hay que tener cuidado con los paréntesis, ¿vale? Va. Ok. Entonces, esa es la respuesta. ¿No de qué? Voy a bajar y vamos a hacer el cálculo de una manera un poquito más rápida. Ojalá y se entienda, porque no voy a escribir ningún algoritmo. Hay que, vamos a tratar de encontrar la lógica, ¿ok? Para calcularla rápidamente. Entonces, nuestra función h de x, ¿cuál es? Nuestra función h de x es cosecante de x cuarta más 1 elevado a la 100. Ok. ¿Qué es lo de adentro? Lo de adentro es, lo primero de adentro es x cuarta más 1 elevado a la 100. Vamos a verlo así. Lo de afuera es la cosecante. La derivada de cosecante, ¿cuánto es? La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente evaluada en lo de adentro. Así es como dice la regla de la cadena. Pero después la regla de la cadena dice, ok, ya derivaste lo de afuera, lo evaluaste en lo de adentro, y lo de adentro también lo tienes que derivar. Ok, vamos a derivar lo de adentro. Lo de adentro requiere otra composición. Entonces, derivamos lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? X cuarta más 1 elevado a la 100. Pero eso de adentro tiene dentro más cosas. Ajá. Entonces, derivamos lo de adentro. Eso de adentro se divide en dos partes. Una parte es la que corresponde a x a la 100 y la otra parte es la que corresponde a x cuarta más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda multiplicado por 100 veces la derivada de lo de afuera, que es 100 por x a la 99, pero en vez de x ponemos x cuarta más 1. Y después derivamos, según la regla de la cadena, lo de adentro, que es 4x cúbica. Y si se dan cuenta, obtuvimos el mismo resultado. Se obtuvo el mismo resultado. Y no tuvimos que hacer todo este procedimiento laborioso para calcular la regla de la cadena. Es algo más rápido, es algo rápido, ¿ok? Pero claro, si uno apenas lo está aprendiendo, pues es bueno hacer todo este desarrollo, ¿vale? Y ver cómo se va aplicando la regla de la cadena. Además, no sé si se dan cuenta que obtuvimos fórmulas para calcular la derivada con regla de la cadena de 3 composiciones y 4 composiciones. Porque el argumento que hicimos arriba, literal es lo mismo, pero como ya sabemos cómo hacerlo, solo ponemos el resultado. Así es lo mismo, es igualito, solo que lo hacemos, todo este desarrollo, el desarrollo que hicimos arriba, lo concretamos, lo sintetizamos y lo hacemos muchísimo más rápido. Pero la ventaja de lo que acabamos de hacer es que obtuvimos una fórmula. Fórmulas para calcular la derivada. Fíjense en esta expresión que obtuvimos, que voy a poner de color como rosita, lila, no sé. Esa es la derivada de la composición de G3 compuesta con G2 compuesta con G1 de 3 funciones arbitrarias. Esa es una fórmula que obtuvimos. En el caso anterior, voy a subir, también obtuvimos una fórmula. Esta formulita que está aquí, que voy a poner también de color lila. Esa es la derivada de la composición de 4 funciones. A saber, G4 compuesta con G2, con G3, compuesta con G2, compuesta con G1. Ajá. Son fórmulas que son válidas en general, en particular para las funciones G1, G2, G3, G4 que seleccionamos en el problema. Ajá. Entonces obtuvimos fórmulas. ¿Va? Bueno, voy a ver el chat. Literal, ok, ya está. ¿Hay alguna duda? Si hay dudas, díganme, por favor. No, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto, gracias por responder. Ok, gracias. Vamos a hacer otro ejemplo más, que es un poquito más abstracto, porque vamos a trabajar con funciones cualesquiera. Vamos a hacer, este va a ser el ejemplo 3, y con esto terminaríamos lo de la regla de la cadena. La parte operativa, hacemos unos ejemplos, unos contraejemplos, y acabaríamos. ¿Ok? Bueno, ejemplo 3.
vamos a considerar la siguiente función. Sea R de X igual a F compuesta con H de X entre L más G de X. Donde H, F, L y G son cualesquiera funciones derivables. Son cualesquiera funciones derivables. Las que sean. Ah, claro. Vamos a suponer que todo está bien definido. Sí, eso que dijo Emiliano es cierto. L más G de X tiene que ser distinto de 0 para que tenga sentido ese cociente. Es un hecho. Ahorita lo que nos va a interesar sobre todo es hacer el cálculo de la derivada. Vamos a suponer que ese cociente está bien definido, que estamos en un dominio donde esa función está bien definida. Ahorita no nos importa tanto qué dominio es, qué funciones son. Lo único que ahorita queremos es aprender a operar con la derivada. ¿Ok? Pero esa observación que hiciste es correcta. Hay que pedir que el denominador sea distinto de 0. Muy bien, Emiliano. Ahora, vamos a calcular la derivada. El problema te dice calcular R' de X. Estamos tomando un X donde ese cociente está bien definido. ¿Ok? Bueno, pues vamos a calcularla. Vamos a hacer el cálculo. R' de X. Pues, ¿quién es R de X? R de X es ese cociente. Ok, entonces calcular la derivada de R es lo mismo que calcular la derivada de este cociente. ¿Cómo se calcula la derivada de un cociente? Tenemos una fórmula. Es la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador, entre el denominador al cuadrado. Bueno, pues vamos a aplicar esa fórmula. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador. Ahorita sustituimos y aplicamos lo que sepamos. Vamos a hacerlo primero, vamos a dejarlo así expresado y después vamos a simplificar un poquito. L más G' de X, que es el denominador, por el numerador, que sería F compuesta con H en X, que está multiplicando, y todo eso entre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ya sustituimos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, falta calcular la derivada de F compuesta con H. Falta calcular la derivada de L más G. Pero por la regla de la cadena y la regla de la suma para derivadas, sabemos que eso se convierte en lo siguiente. Se convierte en H' de F de X multiplicado por F' de X. Todo eso multiplicado por L más G de X. Esa es la función L más G de X. Podemos dejarla de esa manera y está bien. Menos la derivada de L más G. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Por lo cual nos termina quedando L' más G' evaluado en X por F compuesta con H evaluado en X. Todo eso dividido entre L más G de X al cuadrado. Y ahí está. Así. ¿Lo puedo simplificar más? No, no hace falta. Aquí digamos, el objetivo de este problema es que apliquemos bien la operatividad de la derivada. ¿Qué se aplicó? Se aplicó regla de la cadena, se aplicó regla del cociente, se aplicó la regla de la suma. No hubiera estado bien que apareciera la regla del producto, pero bueno, así yo lo pensé. Y bueno, en la tarea hay problemas de este estilo. Ya el fin de semana les vamos a mandar la tarea, la vamos a subir en el Classroom y va a haber varios problemas que son de este estilo, ¿ok? Así que bueno, ahí está. En este pasito, en la última igualdad, se aplicó la regla de la cadena y la regla de la suma, ¿ok? Este es un símbolo de más. Y ahí está. Con esto terminaríamos la parte operativa.
Ahora lo que vienen son unos contraejemplos a ciertas proposiciones. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Hay dudas? No, todo bien. Ok, perfecto. En el examen se abarcan estos temas, ¿verdad? Sí, el examen va a abarcar todo esto. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Gracias por responder. Perfecto, muy bien. Bueno, que vaya bien todo. Cualquier duda, como siempre, cualquier duda que tengan, díganme, por favor. ¿Vale? Voy a bajar. Una pregunta. Dime, ¿qué Después pasó? del signo menos, ahí la derivada es la derivada de las sumas, porque esas no se están componiendo, ¿verdad? Se están sumando. Exactamente. Esas se están sumando. Y como se están sumando, aplicamos la regla de la suma. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Vale? Ok, gracias. No, ¿de qué? Voy a bajar. Voy a ver qué escribieron en el chat, que creo que ya vi, pero vamos a ver. ¿Cuántos problemas aproximadamente tendrá la tarea? Tiene aproximadamente unos 40 problemas, 40, 45, no me acuerdo bien. Está en proceso todavía, pero pero recuerden que esa tarea no se entrega. No se entrega. eh, no se entrega la tarea, por supuesto que nosotros les podemos ayudar. Si ustedes tienen dudas, nos pueden decir. Son problemas, hay fáciles, hay difíciles, hay de término medio. No es una tarea de puros problemas complicados. Hay de todos, hay de todos los niveles. Es para que trabajen. O sea, fácilmente les podríamos haber dicho, pues hagan los ejercicios que vienen en el SPIVAC. ¿Cuántos problemas hay en el SPIVAC que son de teoría de la derivada? Fácil son unos 100, 120. Son menos aquí es mucho menos. Son mucho menos problemas, está nivelado, no son problemas imposibles de resolver, hay ejercicios fáciles, ejercicios difíciles, y siento que eso les puede ayudar. ¿Va? Y todos de nivel intermedio para arriba. No, también hay fáciles. Bueno, yo siento que también ahorita los que he visto que se han puesto en la tarea son también, hay unos que son fáciles, pero en general hay de todos. O sea, fáciles, nivel medio, nivel difícil y ya. ¿Ok? Sí, no, si pongo todos los de Spivak, pues esas tareas sí sería imposible resolver todos en un mes o mes y medio. Sería muy, muy complicado. Son menos, ¿va? Bueno. En el examen habrá ejercicios fáciles. Será un examen de nivel intermedio. Nivel intermedio, algo que ustedes puedan resolver. ¿Va? Bueno, vamos a continuar. No se espanten, no es tan complicado como creen. En el examen habrá... Ok, bueno. Vamos a pasar a una parte de contraejemplos. Ahí va. ¿Verdadero o falso? Si el enunciado es verdadero, se demuestra. Si es verdadero, demuéstralo. En caso contrario, da un contraejemplo. O sea, lo que voy a hacer a continuación es poner una proposición. Y si la proposición ustedes creen que es verdadera, entonces requiere una demostración. O sea, si la proposición se cumple en general siempre, si se cumple siempre, entonces requiere hacer una demostración. Ajá. Pero si es falsa, entonces hay que exhibir un contraejemplo. O sea, demostrar que bajo las condiciones que dice la proposición, en general, no se cumple la conclusión de dicha proposición. ¿Va? Entonces, voy a escribirlo. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Dos funciones. Sean f y g, dos funciones. Una definida en un dominio A, subconjunto de los reales, en los reales. Una función g definida en un dominio B, subconjunto de los reales en los reales, tales que la composición sea realizable. F compuesta con G exista. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que pedir para que la composición exista, que la imagen de F se quede contenida en el dominio de la G. La imagen de F se quede contenida en el dominio de la G. X0 punto interior de A y F de X0 punto interior de B. Entonces, ¿qué dice el inciso A? El inciso A dice lo siguiente. Queremos bueno, si es verdadero se demuestra. Si no, se da un ejemplo.
F no es derivable en X0. G no es derivable en F de X0. Eso implica que F compuesta con G no es derivable en X0. Esa es la proposición. Si F no es derivable en X0 y G no es derivable en F de X0, entonces la composición no es derivable en el punto X0. La regla de la cadena, recuerden que lo que dice es que tanto F como G son derivables en X0 y F de X0 respectivamente. Ahí se concluye que la composición es derivable. Pero en este caso, estamos pensando que tenemos una función que no es derivable en X0 y una función G que no es derivable en F de X0. De esas dos hipótesis, siempre se podrá concluir que F compuesta con G no es derivable en X0. Si eso se cumple siempre, hay que demostrarlo. Y si es falso, se tiene que dar un contraejemplo. ¿Ustedes qué creen? Piénsenlo. Igual si no quieren responder no hay problema, de preferencia sí. Pero ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? Tienes una no derivable. Tienes una F no derivable en X0. Una G que no es derivable en F de X0. La composición se puede hacer, es un hecho. F compuesta con G, se puede realizar la composición. ¿Será verdad que siempre la composición no es derivable en X0? Después de un rato de meditarlo, uno llega a la conclusión de que ese enunciado es, bueno, un compañero dijo que es verdad, ocurre que es falso. Ahorita vamos a ver por qué. Y la clave está en trabajar con las funciones de tipo Dirichlet. Exactamente, vamos a trabajar con las funciones de tipo Dirichlet. Aquí hago un pequeño recordatorio. Y para cualesquiera AB que pertenecen en R con A distinto de B, recuerden que definimos estas funciones. FAB de X. ¿Cómo se definen? Valen A si X es un racional. Y valen B si X es un irracional. ¿Ok? Esas son las funciones de tipo Dirichlet. Vamos a trabajar con ellas. Vamos a tomar valores especiales A y B para construirnos dos funciones que no sean derivables, pero que al componerlas nos den una función derivable. Déjenme ver los comentarios que están poniendo, porque la derivada no implica continuidad. Porque la derivada no implica continuidad. No, la derivada sí implica continuidad. Toda derivable es continua, pero no toda continua es derivable. ¿Ok? Por ejemplo, la valor absoluto. La valor absoluto es continua, pero justo donde se hace el pico, ahí no hay derivabilidad. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar el chat. Ajá. Y vamos a ocupar estas funciones. Voy a subir tantito, voy a bajar tantito, y vamos a construirnos las F y G. Por ejemplo, ahí va. Tomemos la F como F10. O sea, con la notación que estamos poniendo aquí arribita, las funciones de tipo Dirichlet, vamos a tomarnos a A como 1 y a B como 0. Que valga 1 en los racionales y que valga 0 en los irracionales. Y la función G, ¿cómo la vamos a tomar? Pues vamos a tomarla igual. F10. ¿Ok? O sea, vamos a componer una función consigo misma. Están definidas en todo R. Entonces la composición es un hecho que se puede realizar. F está definida en todo R, la G está definida en todo R. Entonces sí tiene sentido hablar de F compuesta con G. ¿Va? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale F compuesta con G? Voy a bajar tantito. Vamos a calcular F compuesta con G de X. Vamos paso a paso. F compuesta con G de X, por definición es G de F de X. ¿Ok? Entonces, esto se descompone en dos partes. ¿Qué opciones tenemos? ¿Que X sea racional o que X sea un irracional? En caso de que X es racional, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto vale F en el caso en que X es racional? Teniendo en cuenta
lo que estoy marcando en el recuadro rojo, que f es la f10 y la g también es la f10. Si x es racional, entonces esto va a valer g de 1. Porque ¿cuánto vale f de x? F de x, en el caso en que x es racional, vale 1. Y en el caso en que x es irracional, esto vale g de 0. ¿Sí está bien? ¿Cuánto vale la f cuando estás evaluando en un irracional? Vale 0. Ajá, porque estamos trabajando con la función. Entonces, F es igual a G. Entonces, f es igual a g, exactamente. Es justo lo que, sí, lo que comentamos arribita. F es igual a g porque estamos tomando a f como f10 y a g también como la función f10. Son iguales. ¿Ok? Va. Bueno, ¿cuánto vale g de 1? 1 es un racional. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando evalúo a g, ¿g cuánto vale? G es la función f10. Entonces, esto vale, cuando evalúo en un racional, la g ¿cuánto vale? Cuando evaluamos en un racional, la g vale 1. ¿Y cuánto vale la g cuando evaluamos en 0? Pues como 0 es un racional, entonces también vale 1. Esto es porque tanto 1 como 0 son números racionales. ¿Y qué pasó? Que en cualquier caso, la composición, bueno, ¿cuánto valió la composición? Siempre vale, en cualquier punto que evalúes, siempre vale 1. Entonces ya no lo escribes como una función partida. Más bien esta es la función constante 1. Es la función constante 1. Y la función constante 1 es derivable en todo R. Y obtuviste la función constante 1 a partir de dos funciones que tienen un comportamiento feo. ¿Por qué? Porque no hay continuidad, por lo tanto no hay derivabilidad, pero al componerlas obtuviste una derivable. ¿Sí está bien? Bueno, si hay dudas, díganme. Voy a ver el chat. Ok. Profe, yo tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? En la G, cuando la definimos, F10 faltó la coma o así es la notación. Ah, sí, faltó la comita. Sí, gracias por decirme. Aquí faltó la coma. No se alcanza ver bien lo de abajo. Ok. ¿Así está bien? Profe, yo tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? En el caso en el que F y G, o sea, en el que añadiéramos la hipótesis de que F tiene que ser distinta de G, ¿ahí la proposición sería verdadera? ¿O No, tampoco. Sí podríamos construir un ejemplo donde f y g son distintas, no son derivables, pero al componerlas sí nos da una derivable. Si quieres, ahorita lo hacemos. Ahorita vamos a hacer ese ejemplito, donde Gracias. f y g están distintas, ¿vale? Si no, ¿de qué? ¿Qué más escribieron? Déjenme ver lo que escribieron en el chat. ¿Puedes repetir por qué es la constante 1, por favor? Sí, ahorita lo voy a repetir. ¿Podría repetir el último paso, por favor? ¿Por qué g de 0 es igual a 1? Ajusta pantalla para que se vea todo. Ok. Bueno, creo que eso a mí no me lo dijeron. Bueno, voy a subir tantito. Ahí está. Y voy a explicar desde aquí. Desde esta parte. De g de 1 y g de 0. Voy a explicar cómo sería gráficamente. Gráficamente, ¿quién? ¿La composición? O sea, es que sabemos cómo son las gráficas de tipo de Dirichlet. Eso sí lo sabemos. Ok, ahorita lo explicamos. Ahí voy. Déjame nada explicar esta parte y ahorita hacemos un diagramita. ¿Ok? Mira, hay dos casos. Tomas una X, selecciona una X. ¿Esa X qué puede ser? Puede ser racional o puede ser un irracional. Vamos con el caso racional. Vamos a tomar una X racional. Vamos a pensar que empezamos con una X racional. Entonces estamos en lo que voy a subrayar de color rojo. Estamos pensando que X es un racional. ¿Ok? Si X es racional, ¿cuánto vale f de X? Pues como f de X es la función f1,0 y eso ¿cuánto vale entonces? Vale 1. F de X vale 1 en el caso en que X es racional. Entonces nos termina quedando G de 1. G de 1 si X es racional. Ok, ya tenemos G de 1. Ahora pasemos a la función G.
fíjense en la función g. ¿Quién es la función g? Pues es también la función f1,0. Vale 1 en los racionales, vale 0 en los irracionales. Pregunta, ¿1 es racional o es irracional? Es racional. 1 es un racional. Entonces, ¿cuánto vale la g de 1? G de 1 tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque 1 es un racional. ¿En dónde estás evaluando a la g? Eso es lo importante. ¿Dónde se está evaluando a la g? La estás evaluando en 1 y 1 es racional. Por lo tanto, eso debe valer 1. Pero ese valor se obtuvo ¿de qué cosa? De tomarnos un x racional. De ahí partió todo. De que evaluamos en un punto x racional. Este argumento que acabo de dar, ahora lo repetimos, pero con x irracional. Tengo una x irracional. Evalúo en la composición. F compuesta con g de x. ¿Cuánto vale f de x en el caso en que x es irracional? Vale 0. Entonces nos termina quedando g de 0. Pregunta, ¿0 es un racional o un irracional? Es un racional. Ajá. Por lo tanto, g de 0 tiene que valer, como g es la función f1,0, debe de valer 1. Ajá. Y todo Pero, esto... profesor, Dime, ¿qué pasa? 0, ¿cómo es racional? Si sería, para ser racional sería como 0 entre 0, o sea, un P entre Q, y pues no puede ser eso, porque abajo no puede ser 0. ¿Me puedes repetir eso, por favor? Ajá, que cómo transformamos al 0 en racional si no podemos dividir entre 0. Ah, ocurre que 0 es de esta forma. 0 se puede ver como 0 entre 1, por ejemplo. Entonces es de la forma, es justo lo que dijo Alejandro García. 0 se puede ver como 0 entre 1, tanto el numerador como el denominador son enteros, y por lo tanto es un número racional. ¿Sí está bien? Gracias. No, Sí. ¿de qué? Vale. Entonces, en cualquier caso, ¿qué pasó? Pues que la composición vale 1. Evalúes en un racional o un irracional, esa cosa vale 1. Entonces, si en todos los puntos vale 1, ¿de qué función estamos hablando? De la función constante 1. ¿Sí está bien? Usar Dirichlet siempre se siente como hacer trampa. No, la función Dirichlet es muy importante en la parte teórica. Si se dan cuenta, ahorita estamos dando ejemplos donde la composición, tomamos funciones que no son derivables, pero su composición nos da una que sí es derivable. ¿Por qué g de 0 es racional? ¿Por qué g de 0 es racional? Porque acuérdate cómo está definida la g. La g es la función f1,0. Ajá. Y la f1,0, ¿cuánto vale? Vale 1 si x es racional. Vale 0 si x es irracional. ¿Ok? Entonces, g de 0, ¿en dónde está evaluada la g? En este caso, en g de 0, está evaluada en 0. ¿0 es racional o irracional? 0 es un racional. 0 es un racional. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la g? Pues como g se está evaluando en un racional, según la regla de correspondencia de la f10, o sea, de la g, tiene que valer 1. ¿Ok? Ok, perfecto. No, ¿de qué? Nayib. Ok. Ok, perfecto. Bueno, ahora, una compañera dijo que ¿qué pasa si no tomamos las mismas funciones? O sea, que f y g no sean iguales. ¿Se valdrá el resultado de arriba? La respuesta es que no. O sea, el resultado de arriba es este, el que dice el inciso A. F no derivable, G no derivable, pero la composición y la composición no derivable, bueno, ocurre que sigue sin ser válido, incluso cuando tomemos F y G distintas. Voy a dar el ejemplo de las funciones y queda como ejercicio para ustedes hacer el desarrollo. ¿Va? A ver, déjame ver. Alguien escribió algo en el chat, déjenme ver rápidamente. Sí, yo había entendido mal en el enunciado. Se supone que x0 es racional, por ejemplo, manda 1, pero no es continua y por ello no derivable. Ajá, lo mismo con g, y tampoco derivable, pero al obtener la composición, exactamente. Se vuelve más específico, se vuelve una función constante, y esa es una derivable. Exactamente, lo que acabas de decir. Perfecto, Fernando. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer otro ejemplito donde tengamos la misma situación. Que las dos no sean derivables, pero al componerlas nos dé una derivable. Y donde las dos funciones a componer sean distintas, que es algo que había dicho una compañera. Si se podía hacer algo así, si se puede,
Y ahí va el ejemplo. Vamos a tomarnos la f como f10. O sea, que valga 1 en los racionales y 0 en los irracionales. Y que valga, y la g que sea justo lo que está diciendo el compañero, que sea, por ejemplo, aquí f01. ¿Están de acuerdo que al hacer este cambio, ya estamos hablando de dos funciones distintas? Porque la de arriba, o sea, la f, ¿cuánto valen los racionales? Vale 1. ¿Y cuánto valen los irracionales? Vale 0. ¿Y la g, cuánto vale? En los racionales vale 0 y en los irracionales vale 1. Estrictamente hablando, son funciones distintas. Al componerlas, nos va a dar la función constante 1, si no mal me equivoco. Entonces, tomamos esas dos, la composición es realizable, por las funciones que tomamos esta función, la composición existe, y además, f compuesta con g de x siempre va a ser 1 para todo x en R. Vamos a hacer un caso, y el otro caso que quede como un ejercicio. ¿Qué pasa si x es racional? ¿Cuánto vale f compuesta con g de x? Bueno, esto por definición de composición sabemos que es g de f de x. ¿Cuánto vale la f en un número racional? Vale 1. Entonces esto se convierte en g de 1. ¿Ok? Y luego, ¿cuánto vale la g en un racional? ¿Cuánto vale la g en un número racional? Vale 0. Sí, ¿verdad? ¿Vale 0? Sí, vale 0. Déjenme checar algo. Voy a bajar tantito. Vamos a ver qué pasa cuando x es irracional. Porque no estoy seguro si este va a funcionar, ¿eh? Vamos a tomar f compuesta con g de x. Pregunta, f compuesta con g de x, ¿a qué equivale? Eso equivale a g de f de x, ¿ok? Si x es irracional, ¿cuánto vale f de x? F de x vale 0. Ajá. Entonces esto se convierte en g de 0. Ah, ok, no, sí funciona. ¿Y g de 0 cuánto vale? Como 0 es racional, la función g vale 0. En cualquier caso, exactamente, Junue, en cualquier caso la composición, evaluada en un punto x, el que sea, va a valer 0. Entonces déjenme, le borro aquí. Es 0 para todo x, y entonces ocurre que f compuesta con g es simplemente la función constante 0. Y la función constante 0 es derivable en toda la recta real, en cada punto de R. Es la constante 0, exactamente. También lo que dice Pablo está bien, que tomemos f10 y f01, y esas dos... Ah, pues es lo que acabamos de hacer. Sí, es lo que acabamos de hacer, justamente. ¿Vale? ¿Sí está bien? ¿Todo va bien? Sí. Ok, perfecto. Voy a bajar. Y vamos a hacer otro ejemplo más. Este sería el inciso B, donde vamos a pedir que una sea derivable y la otra no. Por ejemplo, f no derivable en x0 y g derivable en x0. ¿Será verdad que siempre que tengas una derivable que no es en x0, derivable en x0, y la g sí es derivable en f de x0, ¿será verdad que la composición no es derivable en x0? Si es verdad siempre, requiere una demostración. Tomar f y g arbitrarias con las condiciones que dice la proposición y demostrar que siempre esa composición no es derivable en el punto x0. Ajá. Y en caso contrario, si este enunciado no es verdadero siempre, entonces hay que exhibir un ejemplo de una función f, una función g, que cumplen las hipótesis, pero que la conclusión no es verdadera. ¿Cuál es la conclusión? Que f compuesta con g no es derivable en x0. Ajá. Entonces, ¿qué creen que pase? ¿Que sí sea verdad el enunciado? ¿Que no? ¿Qué se imaginan?
Piénsenlo ustedes. ¿Qué Yo es digo falso? que es falso y propongo el valor absoluto con la constante 1, porque así en Oh, x0 va a valer 1 y el valor eh, absoluto de 1 sí existe. perfecto, exactamente. Tomamos ese ejemplo que dijo la compañera. Ejemplo, tomamos f de x igual al valor absoluto de x. ¿Cuál es el dominio de la f? Habría que especificarlo, pero pues el valor absoluto está definido en todo R, ¿no? Su dominio máximo. A cada x lo mandamos a valor absoluto de x. Y que la función g dijiste que fue una constante, ¿no? Si no me equivoco, eso dijiste. ¿Va? Si me equivoco, Sí, me dices, ¿va? Ok, perfecto. Que sea la constante 1, por ejemplo. Ok. Y vamos a parar, no sé en qué punto. En 0. En 0 es donde la función valor absoluto no es derivable. Entonces, a x0 lo tomamos como 0. F de x0 vale 0. G es un hecho que es derivable. G es derivable en todo R. En todo R. En particular, en f de x0. En particular en f de x0 que vale 0, ahí tiene derivabilidad la g. ¿Qué pasa cuando componemos? F compuesta con g de x. F compuesta con g de x, por definición de composición, esto es g de f de x, que esto es igual a g del valor absoluto de x, pero no importa en qué punto evalúes a la g. Como la g es una función constante, eso siempre tiene que valer 1. Y entonces, ¿quién es f compuesta con g? F compuesta con g es en realidad la función constante 1, la cual es derivable en todo R. ¿Ok? Si está bien, si es que hay dudas, díganme, por favor. Falso, falso. Ok, perfecto. Muy bien. Estos ejemplos son bonitos, pues nos ayudan a entender mejor las hipótesis de los teoremas. Aquí, bueno, es fundamental, para que se cumpla la regla de la cadena, es fundamental pedir que f y g sean derivables en los puntos correspondientes, y con eso se puede concluir que la composición es derivable. Si cambias algunas cositas, bueno, pues a veces sí se cumple el teorema, a veces no. O sea, no, a fuerzas tienes que pedir que la f sea derivable en x0 y la g sea derivable en f de x0. ¿Ok? Le paramos a los ejemplos. Si hay alguna duda, díganme, por favor. Vamos a pasar a otra cosa. Ahorita. Voy a bajar. Voy a bajar. Ok, bien. Y vamos a pasar al cálculo de una derivada que se me pasó desde hace tiempo, teníamos que hacerlo, que es el cálculo de la derivada de la raíz enésima, y de ahí va a salir otro ejemplo de la regla de la cadena. ¿Ok? Así que es un ejemplo del cálculo de una derivada a través de la definición. A través de la definición. Ejemplo. Demostrar que las funciones, una es la función f que va de R más unión el 0 hacia los reales, tal que a cada x le calculamos la raíz enésima de x. En este caso estamos pensando que la n es par. Y la función g, que va de los reales en los reales, tal que a cada x lo mandamos a la raíz enésima de x. En este caso estamos pensando que n es impar. Son derivables en todo su dominio, salvo el único punto problemático va a ser en 0. Si se dan cuenta, en ambas funciones, tanto en la f como en la g, f y g van a ser derivables en todo. Van a ser derivables en todo su dominio, salvo en el 0. El 0 es un punto común en sus dominios. R más unión el 0 tiene a 0 en su dominio. Los reales, por supuesto que tienen al 0. Y en 0 no va a haber derivabilidad, salvo en 0. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer uno. Vamos a tomar, por ejemplo, la f. El otro caso, con la g, es completamente análogo. La parte operativa es la misma. Mande, ¿qué pasó? La función g también tendría que estar definida en el dominio de los reales positivos, ¿no? La g, no, la g sí está definida en todo
Está definida en todos sus dominios salvo en 0. En 0 es el único punto problemático. Intuitivamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la recta tangente se vuelve vertical. Y al volverse vertical, estaríamos hablando de una pendiente infinita. Pero la pendiente es justamente la derivada. Entonces, la derivada en el caso en que te paras en x igual a 0, la derivada vale infinito. De eso después lo vamos a ver cuando interpretemos otra vez todo esto geométricamente, pero con más herramientas, más teoría. En todo va a ser derivable. De hecho, ahorita tú te vas a dar cuenta, ahorita que hagamos la parte operativa, todos los argumentos van a ser válidos tanto para la f como la g, la parte operativa. Ajá. ¿Por qué estos dominios? ¿Por qué para la f tomamos el dominio R más unión el 0? ¿Y por qué para la g tomamos el dominio de los reales? Porque recuerden que, por ejemplo, la raíz cuadrada está definida en todo R. La raíz cuadrada no está definida en todo R, ¿verdad? Está definida solo en los reales positivos unión 0. Y eso pasa en general cuando tomas una raíz enésima, donde n es par. R cuarta, R sexta, R octava. Ese tipo de funciones, la raíz enésima con n par, están definidas únicamente en R más unión el 0. En cambio, las funciones raíces enésima, pero con n impar, esas sí están definidas en todo R. Piensen, por ejemplo, en la x cúbica. La x cúbica está definida en todo R. X cúbica está definida en todo R. Su inversa de composición, respecto a la composición, es la raíz cúbica de x. Su dominio es todo R y su imagen es todo R. A consecuencia de que la x cúbica es biyectiva en toda la recta real. Esto lo vamos a ver con más cuidado cuando ya lleguemos al tema de función inversa. ¿Ok? Bueno, voy a pasar al cálculo. En 0 no. En 0 no vamos a calcular la derivada. Pero en cualquier otro punto, sí. Vamos a tomar una de las dos. El cálculo es el mismo. La parte operativa es la misma para f y g. Vamos a tomar, por ejemplo, la f. Entonces tomemos demostración. Aquí. Cx0, un punto en R+. Por demostrar que existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Vamos a necesitar un lemita. Aquí vamos a tener un pequeño lema. Lo voy a poner en un paréntesis, que es el siguiente. Raíz enésima de a menos raíz enésima de b. Ese número, para cualesquiera a y b, donde la raíz enésima esté definida para tanto a como b, raíz enésima de a menos raíz enésima de b es lo siguiente. Es a menos b entre, fíjense lo que voy a poner, a a la n menos 1 entre n, más a a la n menos 2 entre n por b a la 1 entre n. Más, ¿qué seguiría? Ahora va a ser a la n menos 3 entre n por b a la 2 entre n. Continuamos hasta a la 1 entre n por b a la n menos 2 entre n más b a la n menos 1 entre n. Vamos a usar este resultado. Este resultado es consecuencia de esta identidad. Esto que acabo de escribir es consecuencia y es algo que ustedes pueden verificar, que de hecho se ve en cálculo 1 de esta identidad. Vamos a ponerle aquí bueno, sí, a a la n menos b a la n es igual a menos b por a la n menos 1 más a la n menos 2 por b, más a la n menos 3 por b cuadrada, más a la 1 por b a la n menos 2, más b a la n menos 1. Es consecuencia de esa identidad que puse abajo. O sea, la de arriba, la que involucra las raíces enésimas, se puede demostrar usando la identidad de abajo, que le voy a poner un asterisco. O sea, a partir de asterisco, tú puedes probar la identidad que le voy a poner de nombre gato. ¿Ok? Usando asterisco puedes probar gato y, por supuesto, con propiedades de la raíz enésima. Con eso se puede probar gato. ¿Ok? Bueno, vamos a dar por hecho esa identidad que es de cálculo 1. Entonces no estoy suponiendo algo de más. Y vamos a hacer la prueba. Voy a bajar. Y vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a calcular la derivada de f en el punto x0. Por definición, sabemos que esto es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Sustituimos. Esto es igual al límite cuando x tiende a x0 de la raíz enésima de x. Déjenme cambiar el valor. Raíz enésima de x menos raíz enésima de x0 entre x menos x0. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ocupar la identidad gato, la que pusimos en el paréntesis, ¿ok? ¿Qué nos queda? Esto se convierte en el límite cuando x tiende a x0, ¿de qué cosa? Tenemos en el denominador a x menos x0, ese lo volvemos a poner. Pero la raíz enésima de x menos la raíz enésima de x0 lo podemos expresar como lo siguiente. Lo podemos ver como x menos x0 entre x a la n menos 1 entre n más x a la n menos 2 entre n por x0 a la 1 entre n más x a la n menos 3 entre n por x0 a la 2 entre n. Continuamos, punto, 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 más x a la 1 entre n por x0 a la n menos 2 entre n más x0 a la n menos 1 entre n. Todo eso está en el denominador. ¿Ok? Déjenme escribirlo bien. Nos queda x menos x0. También nos queda x menos x0. Y tendríamos así las cosas. Lo que está en verde, en el paréntesis verde, corresponde a lo de abajo también en paréntesis verde. Y lo que puse en paréntesis azul sería todo esto. Ahí está. Ok. Hacemos el cociente, ese sándwich, porque lo que está en verde, que es x menos x0, podríamos pensar que está dividido entre 1. Y sigue siendo la misma expresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos un cociente en el numerador, un cociente en el denominador. Hacemos el sándwich, ¿y qué va a pasar? Que se nos cancelan los x menos x0. ¿Ok? Se nos cancelan los x menos x0, bajo, y nos termina quedando, de hecho desde aquí los voy a cancelar, voy a ponerles una raya. Al hacer el sándwich de cocientes, se cancela el x menos x0 del numerador, el x menos x0 del denominador, y nos termina quedando el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre x a la n menos 1 entre n, más x a la n menos 2 entre n por x0 a la 1 entre n, más x a la 1 entre n por x0 a la n menos 2 entre n, más x0 a la n menos 1 entre n. Ok. El límite se mete tanto en el numerador como en el denominador. ¿Por qué? Porque ocurre que en el denominador tiene límite. El denominador tiene límite. ¿Por qué? Porque en cálculo 1 se probó que las funciones raíz enésima siempre van a ser funciones continuas. Y si se dan cuenta, en el denominador tenemos una suma de funciones x a la 1 entre n. Tenemos una suma de funciones del tipo x a la 1 entre n. Ajá. Elevadas a una potencia, por ejemplo, el primer sumando está elevado a potencia n menos 2 y dentro está a la 1 entre n. Después el siguiente sumando tiene potencia n menos 2 y después está elevado a la 1 entre n. Esto se obtiene de descomponer estos números, estos que estoy marcando con mi puntero. N menos 1 entre n, podrías verlo en dos partes. Primero todo elevado a la n menos 1 y dentro está elevado a la 1 entre n. Después el siguiente sumando es elevado a la n menos 2 y dentro está elevado a la 1 entre n. Entonces es un polinomio y una raíz enésima. Polinomio y raíz enésima. Pero composición de continuas es continuo. Entonces podemos tomar el límite y pregunta, ¿cuántos sumandos hay aquí? ¿Cuántos sumandos tenemos? Haciendo las cuentas, obtenemos que hay en total n sumandos. Al tomar el límite, en cada uno de los sumandos, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando 1 entre
Tomémosle el límite al primer sumando. ¿Qué termina quedando? X0 a la n menos 1 entre n. Recuerden que el límite se mete en el cociente y en cada sumando. Entonces nos queda en el primer sumando x0 a la n menos 1 entre n. En el segundo sumando, ¿qué nos queda? Nos queda x0 a la n menos 2 entre n por x0 a la 1 entre n. Continuamos pasando por cada sumando. El penúltimo, ¿qué es? Es x0 a la 1 entre n por x0 a la n menos 2 entre n, más x0 a la n menos 1 entre n. ¿Ok? Nos queda eso. Pero si se dan cuenta, cada sumando es el mismo. Ya que se tomó el límite, cada sumando es el mismo valor. El primer sumando es x0 a la n menos 1 entre n. El segundo sumando, después de hacer la multiplicación de x0 a la n menos 2 entre n por x0 a la 1 entre n, vuelve a dar x0 a la n menos 1 entre n. Lo mismo que el tercero, el cuarto, el enésimo, y entonces esto se termina convirtiendo en 1 entre n veces x0 a la n menos 1 entre n. Voy a bajar. Y esto lo podemos escribir como 1 entre n por x0 a la 1 entre n menos 1. Usando propiedades de los exponentes, porque recuerda que n menos 1 entre n se puede ver como 1 menos 1 entre n. Simplemente haz la fracción. N menos 1 entre n es lo mismo que 1 menos 1 entre n, propiedades de los exponentes. Si lo subes, si eso que está en el denominador a cierta potencia, lo subes, ¿qué le tienes que hacer a la potencia? Le tienes que cambiar el signo. Ajá. Y obtenemos esto. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Con qué empezamos? Empezamos calculando este límite, que es la derivada de f en el punto x0. Y terminamos llegando a que esa derivada, ¿cuánto vale? Vale 1 entre n por x0 a la 1 entre n menos 1. Por lo tanto, f es derivable en x0 y f' de x0 es igual a 1 entre n por x0 a la 1 entre n menos 1. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Profe, Mande, ¿qué pasó? ¿podría volver a explicar eso último de por qué todos los sumandos son el mismo? Ah, claro que sí. Miren, chequen. Antes de, a ver, desde aquí, en la penúltima igualdad. Vamos a pararnos en la penúltima igualdad. El primer sumando, ¿quién es? Después de haber tomado el límite, ¿qué nos queda? Nos queda x0 a la n menos 1 entre n, más x0 a la n menos 2 entre n por x0 a la 1 entre n. Pregunta, en este sumando, cuando multiplicamos x0 a la n menos 2 entre n por x0 a la 1 entre n, ¿cómo lo hacemos? Sumamos los exponentes. Se suman los exponentes. O sea, sumas n menos 2 entre n con 1 entre n. ¿Eso cuánto te da? Podemos hacer la cuentita aquí, en este cachito. N menos 2 entre n sumado a 1 entre n, ¿eso cuánto da? Eso da, como tienen el mismo denominador, simplemente sumamos en el numerador y nos va a quedar n menos 1 entre n. Después, ¿qué sumando seguiría? Aunque no aparece en la penúltima igualdad, el sumando que seguiría sería x0 a la n menos 3 entre n por 2 entre n. Las potencias serían ¿cuáles? N menos 2 entre n y la potencia del otro factor sería 2 entre n. No, n menos 3 entre n, perdón. N menos 3 entre n y la potencia del otro factor sería 2 entre n. Ajá. Súmalos. ¿Qué va a pasar? Como tienen denominador común, simplemente sumamos en el numerador y nos termina quedando n menos 1 entre n. O sea, estas son las potencias a las que queda elevado cada sumando. Esta es una de las potencias, esta es la otra potencia, y en cualquier caso siempre queda n menos 1 entre n. ¿A qué base? ¿A qué base está elevado todo? A la base x0. Si te das cuenta, aquí aparece en el primer sumando x0, en el segundo sumando la base en ambos es x0,
En todos los sumandos es x0, pero cuando hacemos la suma, el producto, las potencias se suman y siempre, en cualquier caso, nos da n-1 entre n. ¿Cuántos sumandos tenemos? Lo que dijimos arriba. Hay un total de n sumandos. Entonces, todos los sumandos son iguales. Y tenemos en total n sumandos. Entonces, pues en vez de poner el sumando más el sumando más el sumando n veces, es n veces dicho sumando, que sería x0 a la n-1 entre n. Aquí no hay que confundir, este x0, este n-1 entre n está elevado, es la potencia. n-1 entre n. Es x0 a la n-1 entre n. ¿Sí está bien? Déjenme ver el chat. Si hay dudas, díganme, por favor. O sea, es yo una tengo una suma... duda. Dime, ¿qué pasó? Es rápido. Dijo que se podía meter el límite porque, pues, como la función habíamos dicho que era derivable, entonces es continua, ¿no? Por eso se puede meter el límite y se pone x0 directamente. Ah, no. Lo que estamos dando por hecho es que las raíces enésimas, las funciones raíces enésimas, son funciones continuas. Y como son continuas, existe el límite de estas funciones. Mira, aquí las voy a escribir. Estamos suponiendo que existe el límite cuando x tiende a x0 de este tipo de funciones. Esto es equivalente a suponer su continuidad. Y por eso se puede decir que el límite existe y se puede meter, ¿no? Exactamente. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, ahí se ocupó la parte operativa del límite. Se mete tanto en el numerador como en el denominador, siempre y cuando la función del numerador y el denominador tengan límite. Pero tienen límite porque estamos dando por hecho que las funciones raíces enésima son continuas, no derivables, son continuas. Ahorita estamos probando justo su derivabilidad. ¿Ok? Alguien había comentado que si son sumas telescópicas. No, las sumas telescópicas son, bueno, aquí ni siquiera hay, bueno, sí hay una suma, pero no es telescópica. Las telescópicas son aquellas que se van cancelando una parte de los sumandos. El primer sumando, una parte del primer sumando se cancela con una parte del segundo sumando. Después, parte del segundo sumando se cancela con parte del tercer sumando. Las sumas telescópicas en concreto son esto. Son este tipo de sumas. Suma desde k igual a 1 hasta n de ak menos ak menos 1. Son de este estilo. Esta sí es una suma telescópica. Pero en nuestro caso no tenemos una exactamente, terminan quedando los extremos. En las telescópicas solo queda A1 menos AN menos 1. AN menos 1. Bueno, quedan los extremos justamente, quedan los extremos, pero en nuestro caso no tenemos una suma telescópica, ¿ok? Tenemos una suma donde todos los sumandos son iguales. Eso es lo que tenemos, ¿ok? Bueno, déjenme ver el chat, a ver qué más dijeron. Ok, no de qué. Y ya tenemos la derivada de la función raíz enésima. ¿Cuánto vale? Aquí la tenemos. La voy a meter en un cuadrito. Es esta. 1 entre n por x0, la 1 entre n menos 1. Eso vamos a combinarlo con la regla de la cadena. Vamos a bajar. Voy a bajar. Si hay dudas, díganme por favor. Bajo. Y vamos a considerar esta función. Vamos a poner esto como una observación. ¿Va? Bien. Consideren esta función. F de x igual a x a la n entre m. X a la n entre m. Este es un polinomio. N y m, ¿qué son? Hay que especificar. N y m vamos a pensar que son son enteros. No, son naturales. Naturales. ¿Ok? Son naturales. Para que tenga sentido, pues la m es distinta de 0. ¿Ok? La m es distinta de 0. X a la n entre m. ¿Eso es un polinomio? No, porque los polinomios deben de estar elevados a potencias enteras, enteros positivos. ¿Es una raíz enésima? No, porque las raíces enésimas son un caso particular de estas. Las raíces enésimas es cuando la n es 1. Bueno, sería raíz emésima, m, raíz emésima, ajá. Y eso se obtiene, es un caso particular de esta función que acabo de poner, pero cuando la n vale 1. Entonces este es otro tipo de función, una nueva función, digamos.
¿Cuál es la derivada de este tipo de funciones? Vamos a hacer el cálculo. Observemos que por propiedades de los exponentes, esto lo podemos ver como x a la 1 entre m elevado a la n. Y entonces ahí hay dos funciones involucradas. ¿Cuál? La de afuera hacia adentro. Acuérdense, de afuera hacia adentro. La de afuera, ¿quién es? Es el polinomio x a la n. Vamos a llamarle G1. Y la función de adentro es una raíz mésima. Entonces, ¿dónde? G1 de x, ¿quién va a ser? G1 de x va a ser la función x a la n. Y la función G2 de x va a ser igual a x elevado a la 1 entre m. ¿Ok? ¿Sabemos sus derivadas? Sí. La derivada de G1 de x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Ok? ¿Y cuál es la derivada de x a la 1 entre m? Según el cálculo que hicimos, la derivada de G2 es igual a 1 entre m por x a la 1 entre m menos 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Si queremos calcular la derivada de f, aplicamos regla de la cadena. A f le expresamos como la composición de dos funciones, a saber, la G1 y la G2. Entonces esto se ve como G2 compuesta con G1 prima en X. Aplicamos la regla de la cadena y esto se convierte en G1 prima de G2 de X multiplicado por G2 prima de X. Bajo tantito y esto ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale G1 prima? Vale n. La G1 prima, ¿dónde va a estar evaluada? En G2 de X. G1 prima está evaluada en G2 de X, ¿ok? Entonces nos termina quedando n por x a la 1 entre m, todo esto elevado a la n menos 1. Derivamos a la G1 y la evaluamos en la función G2, ¿ok? Y ahora multiplicamos por la derivada de la G2. La derivada de la G2 es 1 entre m por x a la 1 entre m menos 1. Nos queda esto. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Esto se va a convertir en n por x. Bueno, las constantes que tenemos es n y 1 entre m. Ajá, que son estas que voy a marcar. Esta y esta. Vamos a juntarlas. Son constantes. Se convierten en n entre m. ¿Y a qué potencia está elevada el primer factor x? Está elevado a potencia n menos 1 entre m. Y el segundo factor está elevado a potencia 1 entre m menos 1. Pero eso lo podemos ver como m entre 1 menos m. ¿Ok? Bajo tantito. Y esto termina siendo n entre m por x, leyes de los exponentes. Tienes la misma base, diferentes potencias, suma las potencias y deja la misma base, ¿ok? La base es x y nos termina quedando n menos 1 entre m más 1 menos m entre m. Ajá. Lo cual a qué es igual. Eso termina siendo igual a n menos m entre m. Lo cual se puede, perdón, n entre m, x elevado a la n menos m entre m. Pero eso lo podemos ver de la siguiente manera. Cambiar el símbolo de igualdad, bajo tantito, lo podemos ver como n entre m por x, hacemos la fracción n menos m entre m, o sea, lo que aparece en la potencia, y nos termina quedando n entre m menos m entre m, que es 1. Y ahí está. ¿Qué se concluye? Voy a bajar tantito. Conclusión, si nuestra función es x a la n entre m, su derivada es simplemente baja el exponente, deja la misma variable, pero al exponente le bajas una unidad. Eso pasaba con los polinomios. Eso pasaba también con los polinomios. A los polinomios así se derivan, ajá. Pero esa técnica
ese algoritmo, esa fórmula, también es válida para este tipo de funciones. Cuando la variable x está elevada a una potencia racional. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo va bien? Sí, Todo muy bien, bien. profe. Ok, bien. Vale. Entonces, con esto ya acabaríamos la parte de la regla de la cadena. O sea, con esto así, ahora sí, ya terminamos toda la parte operativa. Suma de derivables, producto, cociente, vimos ejemplos y contraejemplos a ciertas proposiciones, vimos la regla de la cadena, fue una prueba muy complicada, pero bueno, la terminamos haciendo. Y con esto terminamos lo de la regla de la cadena, lo correspondiente a regla de la cadena. Hicimos ejemplos, calculamos otra función, calculamos la derivada de otra función a través de la definición y nos sirvió para un ejemplo más de la regla de la cadena, que es este que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué sigue? Ahora nos vamos a meter a el tema de función inversa, la derivada de la función inversa. Tú tienes una función, vamos a introducir el tema. Tú tienes una función de un dominio D, subconjunto de R en R. Y esa función da la casualidad de que es invertible. Por ser invertible, existe la función inversa. Entonces, queremos ver qué propiedades de la f se hereda la función f a la menos 1. Por ejemplo, si tu f es continua, ¿será verdad que la f a la menos 1 es continua? O si la f es derivable, ¿será verdad que f a la menos 1 es derivable? Bueno, bajo ciertas hipótesis, sí. Y esos son los teoremas de la función inversa para funciones continuas y funciones derivables. El que es para funciones continuas, no estoy seguro si lo logremos probar, si nos alcanza el tiempo para hacer su prueba, o simplemente se comenta. Pero el que sí vamos a probar, el que es un hecho que vamos a desarrollar con cuidado, es el teorema de la función inversa para funciones derivables. Y a partir de ese teorema, vamos a obtener la derivada de arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcosecante, suponiendo que existe el logaritmo o la exponencial, vamos a poder obtener, si suponemos que existe la exponencial y conocemos su derivada, vamos a poder obtener la derivada del logaritmo. Y al revés, si suponemos que existe el logaritmo y que su derivada es cierto valor, dando por hecho eso, podemos calcular la derivada de la exponencial. ¿Por qué? Porque el logaritmo y exponencial son funciones inversas. En eso nos vamos a meter. Eso nos va a llevar aproximadamente 2 clases. La clase de mañana y posiblemente yo dé la clase el viernes también. Yo también voy a dar la clase el viernes. Para que avancemos en eso, terminemos lo de función inversa y el lunes comencemos con los teoremas fundamentales de la derivada, que sería el teorema de Rolle, el teorema del valor medio de Cauchy y sus consecuencias. Ajá. Yo calculo que terminaríamos todos los temas de derivada dentro de unas 3 semanas. En 3 semanas acabaríamos derivabilidad. Nos llevó mes y medio, una semana más o menos a acabar todo esto. Y empezaríamos con la teoría de la integral. ¿Ok? Ese es más o menos el plan. Voy a continuar. Si es que hay dudas, hay algo en el chat, déjenme ver. ¿Todo bien, profe? Bueno, vale. Entonces, vamos a continuar con algunas definiciones. ¿Va? Y para cuando el examen, de que les dejemos la tarea, de que se deje la tarea, que es este sábado, aproximadamente en un mes, o un mes, entre un mes y un mes, 2 semanas. Sería el primer parcial. Un mes, una semana, más o menos. ¿Ok? Va. Déjenme ver qué más pusieron. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el tema de función inversa. Vamos con el tema de función inversa. ¿Qué necesitamos? Vamos a recordar algunas definiciones. Definición. Vamos a considerar una función, o sea, f, una función de un dominio de subconjunto de R en R, la que sea. Decimos que, y esta definición tiene varios incisos. El primer inciso es, f es estrictamente creciente, sí, solo sí, sucede lo siguiente. Sí, solo sí, para cualesquiera 2 puntos, X y Y que pertenecen en D,
Si ocurre que X es menor que Y, entonces debe de suceder que f de X es menor a f de Y. O sea, las funciones que son estrictamente crecientes, en términos simples, son aquellas funciones que preservan el orden. Porque tú tomas un punto X, un punto Y, donde X es menor que Y. Les aplicas la función y obtienes un punto f de X y un punto f de Y, donde f de X sigue siendo menor que f de Y. Ajá. Las funciones estrictamente crecientes, podríamos decir que preservan el orden. Ajá. Después tenemos a las estrictamente decrecientes. Algo importante, observa que yo puse la desigualdad estricta. Ajá. Es desigualdad estricta. Las estrictamente crecientes son las que preservan desigualdades estrictas. Ahora, inciso B, f es estrictamente decreciente si, solo si, para cualesquiera XY que pertenecen en D. Si X es menor que Y, aquí va a pasar algo contrario a las estrictamente crecientes. Estas funciones van a invertir el orden. ¿En qué sentido? ¿A qué nos referimos con invertir el orden? A que si X es menor que Y, entonces f de Y es menor a f de X. El punto más grande se fue a un valor más chiquito. Ajá. Y el que era más chiquito se volvió, al aplicar el f, se volvió un punto mayor. Ajá. En términos simples, las funciones estrictamente decrecientes son aquellas que preservan, que invierten el orden. Y también tenemos a las estrictamente monótonas. F es estrictamente monótona. Si, solo si, f es estrictamente creciente. O estrictamente decreciente. Las estrictamente monótonas nos referimos a estos dos casos, al ser una función estrictamente creciente o ser una función estrictamente decreciente. ¿Ok? Abarcan los dos casos. ¿Cómo se ven geométricamente este tipo de funciones? Vemos eso y terminamos la clase. ¿Cómo se ven geométricamente? ¿Cómo se ven las estrictamente crecientes? Se ven de la siguiente manera. Una estrictamente creciente es una función que se ve más o menos de este estilo. Es algo de este estilo. ¿Por qué? ¿Por qué se ven de esta manera? Porque recuerden que las estrictamente crecientes preservan el orden. Entonces, si yo tomo dos puntos en el dominio, X y Y, con la condición de que X es menor que Y, se supone las estrictamente crecientes preservan el orden. Ajá. Entonces, al aplicarles la función, tanto a X como a Y, las imágenes, o sea, f de X y f de Y, deben de preservar el orden. Es decir, f de X debe ser más pequeño que f de Y. Y eso es para en cualesquiera dos puntos del dominio. Tomo dos puntos del dominio, donde X es menor que Y, tales que X es menor que Y, y sus imágenes preservan el orden. Esto corresponde a una estrictamente creciente. Ajá. Y una estrictamente decreciente, ¿cómo se ve? Se ven más o menos de la siguiente forma. Estas bajan. Ajá. Conforme te vas moviendo en el eje X, los valores de la función se van haciendo cada vez más y más pequeños. Ajá. ¿Y esas qué hacen? Pues invertir el orden. ¿Por qué? Porque si tomamos dos puntos, X y Y, con X menor que Y, al aplicarles la función, la que tiene el valor más pequeño, al aplicarle la F, se hace un valor, se obtiene un valor mayor, comparado con lo que se obtiene en f de Y. Aquí tenemos f de X y f de Y. Ajá. Este dibujo corresponde a una estrictamente decreciente. Esto va a ser importante. En cálculo 1 se prueba que toda estrictamente creciente es inyectiva. De hecho, vamos a hacer la prueba en la siguiente clase. Y una pregunta interesante es, ¿toda inyectiva debe de ser
o estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Y la respuesta es que no. En general eso no pasa. Y entonces uno se pregunta, ok, ¿bajo qué condiciones una inyectiva sí va a ser siempre o estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Ahorita veo el dibujo y bueno, se demuestra que si le pides continuidad a la función y pides que el dominio sea un intervalo, continuidad a la f en todo el dominio, y que el dominio sea un intervalo, entonces se puede probar que toda inyectiva siempre va o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ese teorema sí lo vamos a probar. Este teorema es importante, lo vamos a probar. Vamos a aplicar el teorema del valor intermedio de continuidad. En su momento enunciaré el teorema del valor intermedio de continuidad. Y bueno, haremos la prueba de ese resultado. Y eso nos va a llevar al teorema de la función inversa, tanto de funciones continuas como de funciones derivables. Déjenme ver el chat. En el decreciente es y mayor que x, ¿no? No es que su dibujo, no, es que en su dibujo está al revés. En su dibujo está al revés, así está bien, f de y menor a f de x. Es igual a x mayor, ok. Sí, o sea, x menor a y es lo mismo que y mayor que x, ¿no? Están diciendo lo mismo, la misma proposición. X menor que y es lo mismo que y mayor que x, ¿va? Bueno, Profe, tengo una entonces, pregunta. mande, ¿qué pasó? F, es que no entiendo bien cuál es la diferencia entre AB con C. O sea, F, bueno, estrictamente monótona se refiere a, como decir en general, el conjunto que tiene ambas funciones. No sé si- Exactamente, exactamente. O sea, una estrictamente monótona, ¿cuál va a ser? O una estrictamente creciente o una que es estrictamente decreciente. O sea, las estrictamente monótonas contienen las funciones que son estrictamente crecientes y a las funciones que son estrictamente decrecientes. Los dos dibujos que hice corresponden a funciones que son estrictamente monótonas. Gracias, profesor. No, ¿de qué? Entonces esto lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar con mucho cuidado. Vamos a entender también qué significa, podría subir la imagen, por supuesto, qué significa tomar la inversa de una función geométricamente. Geométricamente significa reflejar respecto a la función identidad, pero todo eso lo vamos a hacer con mucho cuidado. ¿Subo más la hoja o así está bien? Bueno, lo vamos a hacer con cuidado. Llegaremos al teorema de la función inversa. Yo creo que el viernes acabamos. Ajá, el viernes yo creo que sí les voy a tener que dar clase. Así como ver las cosas, yo creo que el viernes sí hay clase. Terminamos el viernes viendo las aplicaciones del teorema de la función inversa, ¿vale? Y ya el lunes empezamos con teorema de Rolle, teorema del valor medio, teorema del valor medio de Cauchy, que son teoremas muchísimo más fáciles de probar, mucho más fácil de probar. Ahorita es una parte complicada, es un poquito más laborioso, pero lo que sigue es más sencillo. Son pruebas cortitas, sus aplicaciones son fáciles de hacer y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿va? Si hay alguna duda me dicen, por favor, y si no, hasta aquí le dejo, ¿vale? Bueno, pues ahí nos estamos viendo, cuídense mucho, nos vemos mañana, bye bye. Vale, gracias. Hasta luego, bye bye. Gracias. Gracias. No, ¿de qué? Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.